Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mujeres que Mueven el Mundo, una coproducción entre distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, Centro de Producción y Promoción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. Hoy vamos a contar con la presencia de Gabriela Rotondi. Ella es licenciada en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales, doctora en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales. Además, activista, militante, feminista que ha trabajado e investigado sobre todo en lo que tiene que ver con la participación política y social de las mujeres y de la juventud. Vamos a también conocer cómo es el trabajo que se lleva a cabo desde esa facultad, las distintas intervenciones, las tareas de extensión que tienen que ver con ahondar sobre las prevenciones de las violencias de género y los noviazgos violentos. Seguramente tendremos un gran momento, un momento muy interesante para compartir con Gabriela Rotondi. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos con pensar en esa idea el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Bienvenida Gaby Rotondi, ya es una cosa habitual encontrarnos en estos espacios. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Bien, Pate? muy bien. Una alegría estar acá con ustedes. Bueno, para nosotras también. Y siempre comenzamos tratando de que la audiencia conozca un poco de la parte biográfica de las entrevistadas para ver cómo se entrama eso con sus trayectorias políticas, profesionales. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu origen? Y mira, familia? yo nací en Santa Fe, zona húmeda, litoraleña. Vine muy temprano a Córdoba, más o menos cuando tenía unos 13. Y en realidad mi trayecto tiene mucho que ver con esa mirada que teníamos en esa época de acercarnos a los barrios. Ya en Santa Fe mi interés por los barrios estuvo muy, muy cercano, ligado a la escuela, ligado también a experiencias de esa época. Sí, niñez y adolescencia. Niñez y adolescencia. Yo llegué a los 13 acá y ya venía de un trabajito barrial muy pequeñito en la zona de Santa Fe. Y bueno, cuando llego a Córdoba, llego por cuestiones de trabajo de mi padre, o sea que en realidad el motivo era familiar, pero empezamos a buscar escuela. Yo iba a una escuela de monjas, con todas las complicaciones que eso podía tener. Y bueno, el recorrido en esa época fue tal vez como incipiente por las villas de Córdoba, buscando una carrera, una disciplina, algo que estudiar. Yo estaba cerca de la zona de Villa Rebol Anexo, del barrio chino. Estaba pispeando por esa zona y ahí me tropecé con estudiantes de trabajo social. Un grupito que en esa época era complicado porque eran los 70 y había un grupo de jóvenes que trabajaba con esa zona del barrio, en particular con el centro vecinal que había quedado en pie en Villa Rebol. Y bueno, el único trabajo que podían hacer, eso se les marcaba, era con niños en el área. Entonces yo empecé a ver, bueno, qué era esto del trabajo social, empezamos a intercambiar y bueno, ahí empezó mi tarea barrial en esa zona. Eran los grandes chocolates comunitarios, lo poco que podía hacer ese grupo que eran mujeres también, en una villa que estaba atrás del ejército, o sea que era una zona compleja. Me acuerdo el consejo que me daban las mujeres siempre de esa zona, que era vos trata de pasar desapercibida, vestite como nosotros, trata de pasar desapercibida, era la consigna que teníamos, esos ¿no? saberes populares. Claro, yo ahí tenía tiempos. 16, todavía no había empezado la facultad, pero ya hacíamos el chocolate y bueno, y esa era un poco la consigna. Si ves algún milico que se mete por el barrio, andá y encaralo y preguntale dónde queda el centro vecinal, decirle que tenés tu abuela cocinando el chocolate. Esas eran las pautas que me daban las mujeres del barrio chino.
Y bueno, y ahí había compañeros de trabajo social, me acuerdo algunas, me acuerdo una en particular que siempre decía, bueno, nosotros al menos vamos a venir a jugar con los niños. Y hacían juegos, me acuerdo, con las manos, con los niños. Anillo. Exacto, ese tipo de cosas era lo único permitido para los estudiantes de trabajo social de esa época, en esa villa que estaba atrás del ejército. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento a las villas de Córdoba. Y a esa vocación de... Sí, a ese interés por ese pueblo, claro, y a trabajar con la comunidad. Bueno, fue algo como muy rico, además esas dirigentes, digamos, que trataban de mantenerse calladas. Después, durante muchos años, trabajamos con estas mujeres desde el espacio de Servicio a la Acción Popular, que fue una ONG que se funda unos cuantos años después. Bueno, no nos adelantemos. No les adelanto claro, nada. Porque primero quiero este recorrido que tiene tantas etapas, tantas postas, también está retratado acá con los objetos que nos has compartido, que nos ha traído un montón, Gaby, que bueno, contanos algunos de ellos. Y bueno, les decía yo, traté de traer algo cercano y algo más lejano, porque se encuentran en la cuestión, en la historia. Traje algunas cartillas de las primeras que hicimos con mis compañeras, con Alicia Soldevila, con Maite Rodigú, allá en los 80 en el CEAP. Algunas cartillas de los primeros encuentros feministas a los que pude ir, del 88, del 90. Cartillas que hacíamos a mano, esas entre flores, frutos y semillas, que le hicimos con Alicia. Bueno, cosas de la época, vivir sin violencia, y después traje algo más nuevo, algunos de los libros que hicimos desde la universidad, articulados al mundo de la sociedad civil, la señalética que hicimos con jóvenes para prevenir la violencia en el noviazgo, bueno, el material que tratamos de hacer con La Voz del Interior cuando había que difundir la ley de educación sexual, que sigue costando. Y traje un DVD con los 15 años del programa La Universidad Escucha a las Escuelas, que es un programa muy importante para mí porque reúne y acumula la sinergia de lo que es docencia, investigación y extensión en una cátedra dentro de la licenciatura en Trabajo Social. O sea que tenemos para charlar de todo esto. De todo. Vamos a ver cómo hacemos para que entre lo más importante en estos pocos minutos que tenemos, pero eso lo vamos a hacer seguramente en un próximo bloque porque hay mucho para desandar. Bueno. Una maravilla la cantidad de objetos que nos ha traído Gaby y la verdad que me gustaría detenerme en uno que para mí es como un hito en Córdoba, que ha sido el suplemento que sacaron con La Voz del Interior sobre educación sexual integral, 2006, ¿habrá sido? Y un poquito a lo mejor ahí nomás, pero muy cerca de la aprobación de la ley, que fue en 2006. Y realmente fue algo importantísimo para nosotros, para todos los que estuvimos involucrados. Fue un proyecto además que tuvo que ver con buscarle la aplicabilidad a la ley de educación sexual. Porque no es fácil hablar de sexo en las escuelas, no todos quieren hablar de sexo en la escuela, y en realidad la búsqueda que hicimos fue pensar estrategias para aplicabilidad de la ley en la escuela pública. Que hoy sigue costando, que un montón. En ese momento, ¿cómo nació? Mira, surge de una articulación conjunta entre lo que era la carrera de trabajo social, el diario La Voz del Interior, se genera un convenio que además tiene condición rectoral, se gestan los puntos para los docentes, o sea, tenía toda la cuestión encima. Se busca que no era un suplemento suelto, sino que había una formación. Había una formación, era un curso que además tenía sus puntos para poder acreditarle a los docentes, y tuvo unos cuantos fascículos. La idea era buscarle la vuelta a cómo aplicar, porque el asunto era que la ley de educación sexual nos abría una puerta, pero medio que la entreabría, y todavía hoy por ahí te la cierran o te... Es algo complejo de hacer porque además era una demanda que se hacía a una escuela que no tenía docentes formados. Este curso, por ejemplo, lo hicieron 3.500 docentes. Claro, o sea, es enseñar algo que nunca se nos enseñó como generación. Claro, y que como mujeres o como hombres o como sujetos no siempre estamos dispuestos a enseñar. Claro. A veces no hablamos en la casa de sexo, menos en la escuela. ¿Por qué voy a hablar de sexo en la escuela? Entonces era toda una historia.
Y el tema tenía que ver con algo que veníamos debatiendo mucho ya desde el feminismo y desde las organizaciones de la sociedad civil, que era esta cuestión de la expropiación del cuerpo. Ese fue el punto de arranque con el que nosotros empezamos a discutir el tema de la sexualidad. Nos expropian el cuerpo, nos expropian la palabra, veamos a ver cómo ahondamos en esta ley para buscarle la vuelta. Y la cosa era armar estrategia, porque como estábamos desde la universidad, el asunto era, bueno, vamos a darle una validación científica, vamos a darle una vuelta que va a tener que ver con la idea de estrategia, desde el trabajo social, pensar estrategias, dispositivos, implementar nuevas propuestas, está como muy siempre presente, es algo que está sobre la mesa siempre para debatir. Y bueno, y el equipo que se armó, hay una compañera que ya no está trabajando, pero que es Cristina Fonseca, con la que también trabajamos mucho. Armamos un equipo de jóvenes que contribuyó a toda la parte también operativa. Y bueno, el asunto era que simultáneamente a estos fascículos, nosotros veníamos haciendo desde la cátedra una tarea de encuentros de centros de estudiantes. Entonces era como que teníamos las dos voces en la oreja, los jóvenes que estaban demandando, hacíamos encuentros masivos de centros de estudiantes, de ahí la patita de agremiación también, y los docentes que nos decían no podemos hablar porque no sabemos, no tenemos cómo, en la escuela no se habla de sexo, entonces era como que teníamos las dos orejas ocupadas, y eso permitió que fluyan una serie de propuestas, estrategias, bibliografía, bueno, se anduvo un camino lindo, muy lindo. Titánico, muy lindo. pero Sí. además después, cómo también desde la facultad ustedes hicieron una investigación sobre cómo se estaba, digamos, qué resultados, qué indicadores había de la aplicabilidad de la ley en las escuelas, ¿no? Sí, porque en realidad la cátedra, el equipo donde yo trabajo, de la cual soy docente titular, es un equipo que trabaja en intervención en instituciones. Ese es el foco, digamos, son teorías, espacios y estrategias de intervención en instituciones desde el trabajo social. Esa cátedra hace todos los años una convocatoria pública, lo más pública que puede. Desde el 2001, cuando fue la crisis, empezamos a convocar especialmente escuelas, porque veíamos, tenemos que hacer algo pensando no en cualquier institución, vamos a alejarnos un poquito de algunas instituciones y vamos a ahondarnos en las escuelas de los barrios. En esas demandas que hacemos como cátedra, la demanda es ver en qué podemos dar una mano. Nosotros con nuestros estudiantes que hacen prácticas académicas anuales. Entonces es un recurso interesante. Y armamos un programa, que es el programa La Universidad Escucha a las Escuelas. En realidad era una cátedra acotada, pero nosotros pusimos así, La Universidad Escucha, y empezamos a recibir demandas muy diversas. Ese programa nos permitía hacer confluir la pata de investigación, la pata de extensión y la pata de docencia. Claro. Porque la cosa era buscar una sinergia acá. Sabíamos que de ninguna de las tres funciones íbamos a poder hacer gran cosa, que había que buscarle una vuelta, que había que poner los recursos en común, entonces nos presentábamos un concurso de extensión y poníamos la plata para poder generar una acción común, o hacíamos investigación y las transferencias las canalizábamos por ahí. Por eso es que hablar de educación sexual integral era parte de los distintos espacios. Al cabo de los 10 años del programa de la Universidad Escucha, pudimos ver que la cosa seguía ahí instalada, porque las escuelas nos seguían demandando en un porcentaje que llegaba casi al 20% de las demandas que recibíamos, a ver cómo hacemos para poner a andar la ley, ¿no? Siempre hablamos de escuelas públicas, nosotros, universidad pública, ofrecíamos, digamos, una tarea a las escuelas públicas que además estaban metidas en los barrios. Y bueno, y seguimos viendo eso, ¿no? Al cabo de los 10 años, 2016, volvimos a chequear, la cosa seguía dura. Una pata por la que nos metíamos bastante fuertemente era 3 rengloncitos que tiene la Ley de Educación Sexual Integral, que habla de la prevención de la violencia en el noviazgo. Claro. Entonces también empezamos a recibir demandas por ahí formuladas de esa manera, tal vez lo hubiéramos armado distinto, pero bueno, eso también era una demanda especial de las jóvenes y de los jóvenes de las escuelas. Ahí también, cuando repasamos recién los objetos, hay también rastros de ese proyecto, que me gustaría también que hagas un parrafito de eso. Un parrafito. En realidad fue y es porque seguimos andando, una tarea que encaramos sobre todo con la gente más joven que se acerca al equipo como ayudantes, como docentes, etcétera, ¿no?
Y tuvo un hito importante, ganamos un premio, aprovechamos la moneda y entonces dijimos, bueno, vamos a generar dentro del proyecto objetos de transferencia para meternos en las escuelas. Ahí surge la señalética que trabajamos fuertemente con los chicos en los encuentros de jóvenes y jóvenes. Diseñamos con ellos y después, bueno, hicimos una pulida y los llevamos a las escuelas. Que son piezas gráficas, carteles que se instalan en las escuelas. En las escuelas. Con mensajes. Incluida en la nuestra, en nuestra escuela de trabajo social, también. Hoy parte de la Facultad de Ciencias Sociales, también hacía falta por ahí. Así que bueno, también la dejamos instalada en nuestra escuela antigua, digamos, hoy facultad, pero tenía que ver con esto, cómo diseñar sistemas de prevención con jóvenes de las escuelas públicas para que podamos dejar algunos rastros. Bueno. Hicimos stickers, hicimos de todo un poco y bueno, esta temática aparece fuertemente en el programa, en este que cumplió 15 años en 2016 en la Universidad Escucha. Y bueno, y fue también uno de los atravesamientos de los debates de género, feminismo, etcétera, más fuerte, porque era difícil que nos impidan hablar de violencia. Claro. Entonces era por ahí una situación más sencilla, meter la ley de educación sexual por esa cuña. Claro, ¿no? Un tema que además es acuciante. Es acuciante. Y vos hablaste un poco rápido sobre el tema de la agremiación, como un concepto, bueno, que tiene toda una potencia. Profundicemos un poco eso. Y bueno, ahondamos un poquito, no sé si recuerdan las tomas que hubo en el 2010 acá en Córdoba. Sí. Las tomas de escuela. Bueno, el tema de la agremiación juvenil nosotros lo venimos trabajando como equipo un poco porque estábamos en las escuelas, no podíamos obviar esa situación. Obviar la cuestión, los chicos querían juntarse, no siempre podían, o cuando los dejaban juntar era, bueno, sí, júntense para arreglar qué sé yo, la pared, los bancos. Y los chicos decían, bueno, pero digamos, resulta ser que eso no era a ellos que les correspondía, ni les corresponde. Digamos, el Estado tendrá que hacer su parte en arreglar los techos de las escuelas. Entonces, bueno, cuando se complejizó la cuestión, nosotros veníamos haciendo los encuentros de centros de estudiantes en la universidad, nos íbamos al comedor, hacíamos unos encuentros maravillosos, del cual hay muchísimo material también. Llegamos incluso a reunir 2000 jóvenes en esos encuentros, que todos nos decían, ustedes están totalmente mal de la cabeza, pero ahí los docentes de las escuelas eran un pilar para nosotros fundamental, un equipo que se había armado a partir de un premio, que habíamos obtenido un dinerillo también fuera de la universidad y que lo habíamos puesto a disposición. Y había grandes docentes ahí de distintas zonas de Córdoba, estaba Silvia Fase de allá del norte, estaba Gaby Aro de acá del sur, había distintas, estaba Elena Oviedo de ahí del medio del centro de la ciudad, 5 escuelas con las que arrancamos. Y bueno, empezamos a hacer esos grandes encuentros que fueron una cuestión muy importante y en eso que estábamos en ese debate, los chicos decían, bueno, pero no nos dejan organizar. Y entonces empezaron a armar las tomas, no a expensas nuestras, eran sus prácticas particulares, juveniles, y en eso cuando vieron que la toma no iba a ser tan fácil de resolver, estaban los chicos del Jerónimo también con una docente que no está más, Norma Pardo, y bueno, en ese momento es que se saca una resolución acá en Córdoba, en el 2010, la 124, que fue antecesora, digamos, de la ley nacional, como para permitir una cierta agremiación. Nosotros teníamos que estudiar un poco el asunto porque la cosa era que esas prácticas de agremiación habilitaban las prácticas políticas de los jóvenes en la escuela. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno quería meterse con las prácticas políticas, el tema era la misión de la escuela es educar. Entonces, esta idea de mirar los derechos coexistiendo, de ver los derechos sociales, políticos, en conjunto, es todavía algo complejo, no solo para las escuelas. El tiempo de esa y en 2010, la resolución 124 fue 2010, fue la que nos habilitó, porque era como que los chicos decían, ahora tenemos algo en que apoyarnos. Que es para conformar centros de estudiantes. Para conformar centros de estudiantes, y esos centros de estudiantes desarrollan la parte gremial de los jóvenes, en una institución como la escuela que tiene sus bemoles, facilita, pero no siempre te habilita. Tiene la norma y se apoya en la norma, pero no siempre te abre la práctica para que vos puedas instalarla, digo pensando en los jóvenes, ¿no?
esos centros fueron realmente muy interesantes porque recuperaron las prácticas anteriores de hacía 20, 30 años. Mira, digamos, historia. no es que la cosa empezó ahí, salieron a buscar a sus antecesores. Y ahí ha habido escuelas que han tenido una práctica increíble, el Jerónimo, por ejemplo, ¿no? Que realmente hacía sus elecciones de una manera impresionante. Me imagino Y bueno, eso, la repercusión también en esa población en general estigmatizada y particularmente en las mujeres estudiantes, en ese contacto inicial con la universidad. Y un poco lo quiero atar con el bloquecito que tenemos inserto en la edición de este año. El programa le dedica un ratito también a pensar este acceso al derecho a la educación en su más alto nivel. Y les preguntamos a distintas mujeres cómo ha sido esa relación de las mujeres de Córdoba con esta universidad que está cumpliendo un aniversario de la reforma universitaria. Las vamos a escuchar. Qué lindo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Buenas noches, mi nombre es Analía Alaf, soy licenciada en Psicología. Quería comentar acerca del trayecto de las mujeres de la familia por la universidad pública. Tengo tías por parte de mi madre y tías por parte de mi padre que han iniciado una carrera universitaria y han podido concluirla. Estas experiencias familiares de estas mujeres han brindado en mi persona una motivación y una confianza para poder yo empezar mi carrera universitaria y terminarla. Esto no significa que no considere que la universidad pública tiene una deuda con las mujeres y con las personas disidentes. Yo creo que la universidad debe rescatar cosmovisiones que planteen otras formas de comunicación más integrales, más inclusivas. La universidad debe favorecer la toma de conciencia sobre cómo comunicamos nuestro lugar como mujeres. Debe observar y debe favorecer la observación en relación a situaciones de disciplinamiento, relaciones de subordinación que aún se encuentran naturalizadas. Debe promover nuevas formas de ser y de estar en este mundo. Hola, soy Alejandra Benítez. Estudié este nivel terciario incompleto. Mi mamá hizo su secundaria cuando se jubiló porque de chica no se estilaba que la mujer siguiera estudiando, así que ella terminó su secundaria de grande. Mi hermana hizo la universidad, estudió cine y bueno, yo creo que la universidad es importante para la mujer, para la inserción de la mujer, porque le da las mismas herramientas y se equipara con las mismas herramientas que los hombres. En cuanto a conocimiento y en cuanto a oportunidades. Nosotras siempre teníamos que estar en la casa, la mujer tenía que estar en el hogar. Al incorporarse en la universidad, al insertarse en la universidad, tiene otras herramientas que la ayuda a poder difundir y poder compartir los conocimientos que tenemos, que son iguales que los hombres. Ni una menos pretendemos. Agradeciendo estos testimonios, retomamos la charla con Gaby Rotondi para pensar, ¿no? ¿Cuáles son las libertades que nos faltan como mujeres, estas barreras a veces invisibles para el acceso al conocimiento? Y bueno, por ahí vez pasada conversamos esto y decíamos, bueno, ¿qué podríamos seguir pidiéndole a la universidad, a nuestra Universidad de Córdoba? ¿Qué podríamos pedirle a Deodoro y también a Pablo Freire también, que dispararon estas experiencias tan particulares? Y tal vez un foco sean las prácticas políticas, ¿no? Hay como dos cuestiones que yo miraría en las prácticas políticas. Una, la propia participación de las mujeres, que está muy adelantada, que hemos avanzado muchísimo, pero nos queda bastante todavía en poder decidir. Y otra, la incidencia que nuestra universidad puede hacer en las políticas públicas, en este tipo de políticas públicas, porque realmente la universidad construye conocimiento, construye organización, pero hay veces que rebota ante políticas públicas que no reciben ese conocimiento. Entonces, tal vez eso sí podemos seguir pidiendo, tal vez eso sí haya que seguirlo trabajando y sean formas en las que podamos instalar realmente cuestiones muy importantes.
por ejemplo, en relación a violencia de género, por ejemplo, en relación a violencia en el noviazgo. Ahora estamos trabajando en un posgrado muy interesante con la gente del Poder Judicial y ahí vemos que se incorpora, pero no son cuestiones que estén totalmente transversalizadas en nuestra universidad. Claro. Los posgrados, por ejemplo, en relación a violencia tienen ciclos y venimos estudiando eso también. ¿Qué pasa? Que lo que sea formación en estos debates, feminismo, género, etcétera, violencia, van teniendo ciclos y se cortan. ¿Qué pasa con estas políticas públicas, no? Bueno, con esa pregunta nos vamos a ir porque nos quedaríamos charlando un montón más. Sin duda. Gaby, te agradecemos un montón que nos hayas acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por esta tarea titánica que hacen. Un privilegio, como decimos siempre. Y a la audiencia de Canal U, volver a invitarlos a que sigan acompañándonos en las próximas ediciones y que puedan volver a mirar los programas anteriores en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión Universitaria. Será hasta la próxima. Por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar, nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece, no trates de conquistar.